Se lo adelantaba antes de irnos a la pausa. De viva voz está con nosotros y me da mucho gusto saludarlo Ángel González Vadillo, director general de la Organización Civil Defensa del Deudor. Buenos días, Ángel. Ya platicábamos un poquito, adelantábamos a nuestra audiencia sobre este grave problema, me parece, que ha derivado de la pandemia, que es pues que hemos dejado de pagar muchas veces nuestras deudas bancarias. Y esto no es lo peor, hay mucha gente, y yo me incluyo entre ellos, que hemos sido víctimas por ahí de tarjetazos, de compras no reconocidas, de robo de identidad. Es una cuestión que se ha exacerbado a raíz de los confinamientos y de todo esto que nos ha traído la pandemia. ¿Qué tal? Muy buenos días, Romina. Antes que nada, gracias por haberme invitado a tu programa y efectivamente es un problema que se ha incrementado muchísimo desde el mes de marzo de 2020 a la fecha. Desgraciadamente muchísimas personas se vieron en la necesidad o de hacerse de deudas por esta situación del confinamiento o de plano de dejar de pagar algunas o todas sus deudas por lo mismo precisamente. Claro, ahora tú representas a Defensa del Deudor, una organización civil. Platícanos de ella, cuándo se fundó, a raíz de qué los motivó a hacer esta organización. Bueno, mira, Defensa del Deudor se crea precisamente porque había un vacío legal en relación a la defensa hacia los deudores en México. La Organización Nacional de la Defensa del Deudor se funda el 23 de septiembre de 2008 aquí en la Ciudad de México, para poder ayudar de manera legal a las personas que no tenían un conocimiento claro de cómo poder liquidar sus deudas. Una base fundamental de la organización no es evitar o ayudar a las personas a que evadan sus responsabilidades. Lo que buscamos en realidad es que las personas puedan cumplir con esas obligaciones financieras, pero por supuesto entendiendo que para muchísimas personas su situación económica al momento de solicitar un crédito o un préstamo tenían una solvencia, una estabilidad, e infortunadamente por alguna situación ajena al control de esa persona, como la pérdida del empleo, por ejemplo, pues ese ingreso baja, pero las deudas y los gastos corrientes se mantienen. Entonces lo que buscamos es eso, que se puedan negociar las deudas con el acreedor que sea, bancos, financieras, cajas populares, tiendas departamentales y ahora las famosas fintech, pero bajo esta nueva realidad económica de la persona, ¿no? Que pueda pagar de acuerdo a su capacidad, llegar a un acuerdo con su acreedor para que cumpla con esa obligación. Ahora, ¿cómo es que entran ustedes? Vamos, ¿ustedes fungen como alguna especie de intermediario o cómo es su labor en esto? Efectivamente, lo primero que hacemos es asesorar a la persona. De entrada, originalmente, y todavía lo seguimos haciendo a través de nuestro sitio web, defensadeldeudor.org. Ahí tenemos un foro de asesoría gratuita, pero ahora se ha evolucionado mucho. Casi toda la asesoría que brindamos es a través de redes sociales, es asesoría totalmente gratuita, para entender la situación de la persona, primero que nada, comprender a quién le debe, cuánto debe, más o menos cuándo podría estabilizarse, y de ser necesario, por supuesto, sí, fungir como intermediarios con el acreedor para poderle conseguir algún acuerdo que le resulte satisfactoria a ambas partes, tanto al acreedor como al deudor. Claro, y es muy importante, me parece, permíteme resaltarlo esta parte, ustedes entonces no cobran por esta asesoría. Las asesorías son totalmente gratuitas y manejamos un esquema de representación jurídica a muy bajo costo, porque un grave problema cuando se creó la organización fue precisamente por eso. La gente cuando tiene deudas tiene un problema legal, una controversia por el incumplimiento de esta obligación con su acreedor, y existe siempre el riesgo, dependiendo de la deuda, dependiendo del monto, de que pueda haber un proceso judicial en su contra. Pero una persona con deudas, Romina, pues no tiene para pagarle un abogado. Claro. Lo que hizo la organización fue agrupar a un número de personas de entrada. Cuando comienza a operar la organización, eran unas 10, 12 personas. Entre esas 10 personas se le pagaron los honorarios a un primer abogado, se comenzó a difundir esto que estábamos haciendo, y llegó un punto, para diciembre de ese mismo año, que ya había miles de personas acercándose a la organización para poder apoyarse en este esquema. Fue cuando comenzamos ya a trabajar formalmente como una asociación civil, apoyando a las personas con este esquema de representación jurídica a muy bajo costo, porque los honorarios de los abogados que tenemos, que son especialistas en materia mercantil, aunque son onerosos en lo individual,
pues compartiendo el gasto entre varias personas, pues esos gastos se vuelven simbólicos. La gente tiene esa capacidad de poder cubrir esos honorarios y contar con esa representación para poder conciliar, para poder negociar, y en caso de que exista algún proceso judicial, que se le pueda defender de manera profesional para evitar el embargo de bienes y garantizar que durante el juicio se pueda llegar a un acuerdo, insisto, que satisfaga a ambas partes, ¿no? Que le resulte conveniente al acreedor y que le resulte conveniente al deudor de igual forma. Ahora, Ángel, a ver, en un supuesto, yo no puedo pagar mi deuda, o yo me di cuenta que me cometieron un fraude o que robaron mi identidad, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tienen que hacer las personas, cuando comienzan a ver las primeras señales de alerta, antes de comenzar a sacar de una tarjeta para pagarle a otra, antes de hacer un hoyo para tapar otro, como solicitar préstamos para pagar deudas, lo primero que pueden hacer es acercarse a nosotros y con mucho gusto les brindaremos asesoría totalmente gratuita para entender su situación. Les diremos exactamente qué es lo que tienen que hacer dependiendo de la configuración de su problema, entendiendo que hay personas que deben tarjetas de crédito, pero también deben el coche o la hipoteca, o le deben a cajas populares, créditos grupales o a las famosas fintechs que ahora están desatadas. Entonces, estudiaremos el problema, que es lo principal, lo primero que tiene que hacer la gente. Lo mismo pasa si les cometieron un fraude, una usurpación de identidad, cargos no reconocidos, y ya podremos con mucho gusto brindarles la asesoría para que ellos sepan exactamente, sin cometer errores, porque tú sabes bien que en temas financieros el tiempo cuesta dinero. Claro. Rápidamente sepan exactamente lo que tienen que hacer y de esta forma se pueda resolver de la mejor manera posible su situación. Muy bien. Ángel, antes de despedir esta entrevista, ¿nos podrías recordar tus medios de contacto o los medios de contacto de la organización? Claro que sí. En internet nos encuentran como www.defensadeldeudor.org. Nos pueden mandar un WhatsApp al 55 86 76 83 07. Es muy importante, si me permites, antes de despedirnos, ahorita se está dando mucho la configuración de fraude y de abusos de cobranza ilegal a través de aplicaciones para celular. Es una nueva modalidad donde la gente puede obtener préstamos fácilmente, pero muchas de estas aplicaciones trabajan en la ilegalidad totalmente, no tienen ningún tipo de autorización para operar en México, están trabajando fuera de la ley, no tienen autorización de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no tienen autorización y regulación por parte de Conducef, y están amenazando de manera muy violenta y grave a la gente que les pide dinero, no respetan las condiciones del préstamo, manejan tasas de interés absurdamente elevadas, la gente paga la deuda y aún así le siguen cobrando, descargan la información de su celular, molestan a los contactos que tienen en el celular, los amenazan igualmente. Que tengan mucho cuidado con eso, por favor, porque es un problema que se está volviendo muy, muy grave en estos momentos. Sí, por supuesto, hay que tener mucho ojo con estas señales de alerta, como bien lo mencionas. Gracias, Ángel González Vadillo, por haber estado aquí con nosotros. Un placer, Romina.